Le damos la bienvenida a Omnia a la conversación. Hoy tenemos aquí en el sede de Conversaciones de Omnia al diputado Jorge Soto Prieto. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto, que en cuestión del dinero, déjeme comentarle, hay un gran factor sin duda del manejo de la política, porque son los recursos, a dónde van etiquetados, a dónde no vienen, hay, no hay, en un país totalmente quebrado. Bueno, eso y mucho de política vamos a platicar con Jorge, a quien le damos la bienvenida a esta conversación cubierta por Tony Hernández y por Tania Rodríguez Barajas en la producción y en la cobertura de esta plática que ojalá sea de su interés, que es el objetivo principal. Jorge, bienvenido a Omnia. Muchísimas gracias, Toño. Muy contento de estar aquí. Es mi primicia contigo. Es un gran honor. Que te das paquetón, que no querías venir, algo así, ¿verdad? No, de ninguna manera. Dicen, porque luego pierden el camino los diputados. No, yo siempre se suben al ladrillo y ¿qué pasó? Conozco a algunos de ellos. ¿Sí? Yo procuro... Dicen que tú eres uno de ellos. Yo procuro todos los días de mi vida estar bien pegado a tierra. Te platico, fíjate, a propósito de esto de los ladrillos. Esta es mi tercera vez como diputado. El gran honor, por tercera vez, de servir a Chihuahua desde el Congreso del Estado. Y desde mi primera diputación yo tenía... ¿Es un tipo joven tú todavía? Soy medio tragaño, no soy tan joven. Término medio, ¿qué edad tienes? 47 años. ¿Cuánto? 47 años. Estás joven. Bien vividos, muy intensamente. Y menos 3 de diputados serían 30 mi primera vez entré como 38 años. 38. Y yo solo tenía 3 cuadros en mi oficina, los 3 que significaban algo para mí. Gaudini, la Virgen, era un hermano político. Y el de la gobernadora. Era el de Gaudini, otro... Mira cómo le atiné. Un cuadro, le atinaste a uno. Otro es... Al de Javier Corral. Otro es, de ninguna el manera. de Javier Corral, tenía el de Corral y firmado. De ninguna manera. Para Jorge Soto, con cariño, Javier Corral, nos dice. Uno era Gaudini y su PIN de diputado, un gran amigo mío, y su mamá me honró cuando yo tomé protesta con el PIN de su hijo, de Gaudini. Otro era una litografía de Napoleón Bonaparte de regreso derrotado de Rusia, justo a propósito de subirse el ladrillo. Y esta es... Oye, es muy analógico eso que acaba de decir, personaje ¿no? muy derrotado como el pan es derrotado, un ¿verdad? personaje muy interesante para mí, y es justo la expresión del gran emperador francés derrotado en Rusia. Esto lo quería ver y estaba justo entrando. Analogía al pan derrotado por Morena. Un Han, esto lo platicamos. Entonces, si me permites, cerramos con mis cuadros inspiradores o significativos. Este era un recordatorio para mí, siempre ha sido un personaje muy interesante para mí, y era un recordatorio, cada vez de entrar en mi oficina, el gran emperador francés fue derrotado. Jorge, siempre mantente en tierra, siempre mantente abajito del ladrillo. Y un tercero, una fotografía muy bonita y muy significativa para mí, de mi papá, de unos 7 años, una fotografía muy viejita, boleando zapatos. Entonces, pues mi gran amigo. Segundo, un recordatorio de que los más grandes caen, de que hay que mantenerse a tierra. Y tercero, mi origen, de dónde vengo, y obviamente que las cosas, para ganarlas, para lograrlas, requieren esfuerzo y entrega. Y si quieres, ahora sí ya pasamos al PAN, que no está derrotado, está lejísimos de estar derrotado. Lo están entregando ya Morena, ¿no? Ya la narrativa es de tersura, pese a un gobierno federal que trata a Chihuahua con la punta del pie, ¿no? Y tú eres presidente de la Comisión de Presupuesto, ahí viene la discusión de los dineros, y pues Chihuahua está en la calle. Me estaban diciendo que el gobierno federal, entre paréntesis lo pongo, va a destinar a todo el país 300 millones para el mantenimiento de las carreteras. Es irrisorio. Es irrisorio. Es criminal. Pareciera que este gobierno de Morena nos quiere, está a tal nivel de mediocridad que nos quiere acostumbrar a eso, y que ya una poquita cosa, una poquita ayuda, apoyo que puedan dar, pues entonces hay que aplaudírselo. En la visita reciente de la presidenta Sheinbaum, digo, aparte de informar lo muy poquito que tiene que informar después de un año de ejercicio del gobierno, su anuncio para Chihuahua, para el gran estado de Chihuahua, un hospital del ISSSTE que para anuncios, pues ya sabemos, sobre todo en materia hospitalaria, cómo cumplen su palabra, es decir, no la cumplen. Y el gran anuncio fue que ahora sí van a darle mantenimiento a las carreteras. ¿Pero con qué dinero? Yo no sé, pero estamos hablando de mantenimiento a carreteras
como si fuera el gran logro, esta es su obligación. Sí. Le han dado una pasadita últimamente, pero te acordarás, será un año, eso parece una carretera de guerra bombardeada por... Es un muñuelo. Entonces, yo creo, y en esta parte, muy importante, el PAN está muy lejos de estar derrotado, es una institución con 86 años de entiende porque historia. eres panista, ¿no? Ya nos tocó enfrentar un régimen parecido al que tenemos ahorita. Acabamos por derrotarlo en el año 2000 en la presidencia de la República por primera vez, y a un panista formado como yo desde muy pequeño, desde niño, no nos asustan este tipo de retos. Pero muy pero diferente, además, porque es muy diferente la circunstancia este del es otro, PRI. este es otro animal. Porque es un, es un régimen parecido, sí, pero este es recargado. Es cavernícola, este es cavernícola. Recargado. Está lleno de priistas y panistas, por cierto, Morena. De lo peor del PRI y del PAN. O sea, es un Frankenstein. De lo peor del PRI y del PAN. Así es, pero dicen ya está. Que el PRIAN está allá adentro, y con lo peor que expulsó el PRI y con lo peor que ha expulsado el PAN. Y en este mismo sentido, pareciera, con todo lo que estamos viendo, que a esos que se llevaron no se los llevaron nada más para ganar elecciones. Se los llevaron también para ver cómo hacerle para saquear de la mejor manera y de la manera más rápida a este país. Pareciera que se llevaron a los expertos en estos esquemas que ustedes de lo tenían. Corrupción, por supuesto. Y que por eso perdieron el poder. Y lo van a perder con más una caricatura pronto como Fox. de lo que tal vez debieran, precisamente porque más que limpiar su casa, que está muy sucia en Morena, lo estamos viendo todos los días. No salimos de un escándalo para cuando ya estamos en otro. Ahorita estamos hablando del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, el hermano de López Obrador, según su dicho, pero hace 4 o 5 días estábamos hablando de los nuevos negocios inmobiliarios de Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, y hace un mes estábamos hablando de la Casa de Noroña, y hace un mes y medio estábamos hablando de los viajes de funcionarios distinguidísimos de Morena en Lisboa, en Madrid, en Japón, dándose la vida de reyes, aquellos que hablaban de la autoridad, de la no ostentación, de los no lujos, pues aventándonos en la cara a todos los mexicanos su gran corrupción. No solo son más corruptos, la corrupción existe, ha existido en todos los gobiernos, pero lo de hoy es otra cosa. No nada más es más grande en dimensión, esto parece generalizado y sistemático, y tienen una innovación, con gran cinismo además. Con gran cinismo nos lo avientan en la cara. Todavía antier, el muy señalado Adán Augusto López, todavía en su arrogancia y su soberbia, dice que él es una parte fundamental del movimiento. Si eso es el movimiento... le manda una señal a ellos mismos. Si eso es el movimiento, Dios nos libre. Pero aquí habremos opositores a este tipo de regímenes. Pero muy chiquitos, Jorge. El tamaño que uno tenga. Porque el tamaño que uno tenga. Platicamos ahorita antes de entrar en la entrevista, que pues no hay oposición, ¿verdad? O sea, ustedes están muy diezmados, tienen la experiencia histórica de una percepción y una imagen ante la sociedad, una sociedad que, por cierto, una autocrítica en la que vamos todos, lo decíamos, no funcionamos. Para tener un gobierno como Morena, que está haciendo cosas impresionantemente escandalosas en corrupción, connivencia con el narco, ahora el huachicoleo fiscal, que la gente no sabe qué concepto es, cómo se define el huachicoleo fiscal, el fraude y robo más gigantesco en la historia del planeta, fíjese nada más de lo que estamos hablando. Y la gente todavía sigue creyendo por los 3 pesos. 3 pesos y narrativa ahora de la presidenta, el segundo piso de la transformación, que quién sabe qué será eso. 2 elementos sustantivos para que la gente diga, es que hay que seguir creyendo en ellos. Sí, pero están destruyendo el país y la circunstancia es que usted no quiere entender ni abrir los ojos de una circunstancia de realidades alternas. Que yo creo que la visión, no sé si estás de acuerdo, Jorge, en lo que estamos platicando, se lo he preguntado a los morenos, a los más importantes, en circunstancias de conversaciones también diáfanas como esta contigo, y con el respeto de lo que en el tema anda en el entorno, porque eso produce periodismo frente a la pregunta, ¿no? Entonces, hay un México de realidades alternas, la realidad de ellos y la realidad real de lo que es indiscutiblemente una situación y un fenómeno que nos está impactando a todos y que es el epicentro del gran parteaguas donde está totalmente la atención de lo que este país debe de atender, que nos está atendiendo.
Y en este sentido, retomando la conversación, Jorge, pues es donde ustedes no persuaden, quizá tú te subes a tribuna, le echas la crítica como ayer o lo que han hecho en el Congreso, que se ha convertido en una arena de golpeteo político muy interesante, pero que no llega a la gente. Y este es un esfuerzo que se tiene que hacer todos los días. Y si me permites en esta parte, Toño, y este es un esfuerzo donde, por supuesto, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo y uno hace su esfuerzo comunicativo. Y justo en lo que estás hablando de corrupción, pero hay una autocrítica a nosotros los medios, ¿no crees que funcionamos ya mucho? Para ponerlo... Pues, ¡ay, el medio es tan poderoso! Pues, ¿poderoso para qué? Para ponerlo en perspectiva, porque se dice, ustedes eran igual de corruptos, no, es que ustedes es más, se echa la bolita. Vamos para sentar y este es parte del esfuerzo. Oye, sí eran corruptos los del PAN, pero estos dijeron, quítate que ahí voy, ¿verdad? Este es parte del esfuerzo, si me permites, este es parte del esfuerzo que por lo menos, y yo trato de hacer todos los días, poner en perspectiva las cosas y tratar de comunicar de qué se trata esto. Ejemplo, corrupción. ¿Siempre ha existido? Sí, siempre ha existido, nomás que hay niveles. El mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Fox fueron las toallas de Fox. Seguramente hubo otros actos de corrupción, pero el gran escándalo fueron las toallas de Fox, 3 millones de pesos. El gran escándalo de corrupción de Felipe Calderón fue la Estela de Luz, 1,000 millones de pesos. El gran escándalo, el escandalazo del gobierno de Peña Nieto fue la estafa maestra. Y la Casa Blanca. 7,000 millones de pesos. Y la Casa Blanca. Ya con Morena en el gobierno. Es un botín. Duplican con Segalmex. Es un botín. El robo histórico que había sido la estafa maestra de 7,000 millones de pesos, ahora 15,000 millones de pesos. Y como son unos campeonazos en el tema de corrupción, se superan ellos mismos. En tema de huachicol fiscal, ya superaron de los 660,000 millones de pesos. 170,000 millones en un año. 600,000 millones. Hay quien dice, dependiendo el consultor, pero está en 5 o 6 años entre 500,000 y 800,000 millones de pesos. Y te voy a dar un dato muy fácil, y esto es donde yo intento tratar de comunicar cómo la corrupción le pega a cada mexicano. Nada más por el robo de huachicol, por el robo de combustibles y el huachicol fiscal, 170,000 millones de pesos, esto es el 20% de lo que se le invierte a todos los programas sociales, a las personas de la tercera edad, a los estudiantes, a las personas con discapacidad. ¿Cómo le caería a una persona de la tercera edad que en vez de recibir sus 6,000 pesos bimestrales, si estos ladrones no se robaran lo que se roban en el huachicol, recibieran 7,200 pesos? Serían exactamente el 20% más. Y también podemos decir en este tema de cómo bajar la corrupción a lo que afecta a cada persona. Yo quisiera que cada chihuahuense y que cada mexicano, el día que vaya a urgencias del Seguro Social, por ejemplo, y que no haya un lugar y que estén 2 o 3 días o 5 días esperando en el piso, se acuerden que no hay ese espacio porque el dinero que debería de ser para tener ese espacio, para esa camilla, para ese suero, se lo están robando los corruptos de Morena. Yo quisiera que cada vez que van a que les hurtan una receta de medicinas a alguna farmacia y que no hay, se acuerden que ese dinero que debería de ser para esas medicinas, para salvar una vida, para curar una enfermedad, es gracias a que los corruptazos de Morena se están quedando con el dinero que debería de servir para eso. Cuando haya apagones, como los está viendo en la península de Yucatán, que 6 horas, 8 horas, 24 horas sin luz, no nada más para la parte doméstica, para la parte industrial, de producción, de generación de empleo, que se acuerden que ese dinero que no se invierte en generación de electricidad, pues es justamente culpa de este gran sistema que es sistema de saqueo del país. Entonces aquí hay un problema grave de ustedes como oposición, pero en Chihuahua como gobierno, que lo son, tiene el Estado, que ahorita está sobre la frontera, lo que viene para el 27, cómo hacer una estrategia que persuada en lo que acabas de decir, que es totalmente real en los hechos, y que la gente pueda, a través de esta situación, estamos hablando de realidades alternas, la realidad real de lo que se está viviendo, abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué está pasando con este país? ¿A dónde vamos a llegar si lo están colapsando? Pero hay un nivel de aceptación a la presidenta del 72%. Ha caído, ¿eh? Dan el 80%, una cosa insospechada.
Pero andan más del 70%. Aquí yo lo diría en dos partes. Uno, los mexicanos, los chihuahuenses, no somos ajenos a esto, somos bastante indulgentes con nuestros gobernantes. Los malos, O apáticos indiferentes. Los malos más malotes presidentes, los malos más malotes que dice la izquierda o que dice Morena que hemos tenido, pues también, salvo Peña Nieto, Fox, Calderón, salieron en el 55, 60% de aprobación. Pero hay una otra cosa. Una cosa es la popularidad. La presidenta me cae bien o el expresidente me cae bien. Y otra cosa es cómo califican los mexicanos sus gobiernos, sus resultados. Sí, esa es una cosa diferente. Acaban de salir encuestas, ¿no? Reprobados en salud, reprobados en seguridad, reprobados en servicios públicos. Y yo no nada más sostengo, y lo sostengo porque hay evidencia, todos los días hay evidencia de eso, no nada más son tremendamente corruptos, son profundamente ineptos. Y nada más en esto te platico, Toño, por ejemplo, en su manejo financiero, fiscal, sí, económico, la verdad es que es un desastre. La deuda. Pero los desastres, a veces, yo le llamo, no lo inventé yo, el síndrome de la rana hervida, es poco a poquito, le van subiendo al calor hasta que truena. Venezuela, no estoy diciendo que estamos en el proceso venezolanizador necesariamente en México, pero los primeros 10 años de Hugo Chávez todo el mundo estaba muy contento. La deuda en México la han duplicado en 7 años. La deuda que se acumuló desde que este país existe. Los que no iban a endeudar, porque además mienten como respiran. Sí. Los que dicen una y otra vez, y sin más deuda, sin más deuda. Pues si en tu propio presupuesto está, en tu propia ley de ingresos está. La han duplicado. López Obrador la recibió, números redondos, en 10 billones de pesos. Ahorita está en 20 y subiendo. Para el proyecto de 2026 le suben 1.5 billones más. ¿Qué es esto? Si hace 6 años del presupuesto para todo lo que hace el gobierno en México, hace unos años era el 12%, ahorita está ya casi en el 16%. ¿Qué es esto? Que de cada 100 pesos que el gobierno gasta, 16 no van para hospitales, no van para camillas, no van para mantenimiento carretero, no van para inversión en seguridad pública. De cada 100 pesos, 16 pesos se van a los bolsillos de los bancos. Yo no creo que ningún mexicano pueda decir, pues vamos muy bien. Por eso el gobierno de López Obrador lo calificaron como reprobado, aunque les caía bien el señor, a la mayoría, y por eso también reprueban la acción de gobierno de la presidenta. Y si seguimos en su ineptitud, hablamos de generación de empleo, este país necesita, dependiendo del economista al que le preguntas, generar entre 800,000 y 1,000,000 de empleos. Este año, hasta agosto, formales estoy hablando, llevamos 215,000 empleos generados. El año pasado, 260,000. El antepasado, 300,000. Ya no nos vamos a la pandemia, donde se perdió más de 1,000,000 de empleos, entre otras cosas, obviamente era una pandemia, por la gran ineptitud que está demostrado a nivel mundial, ahora sí, a nivel mundial, que México fue uno de los 5 países que llevó peor la pandemia, peor en salud y peor en la posibilidad de apoyar a empresarios, a trabajadores, para que el trancazo no fuera tan fuerte. Hablamos de salud, esto es trágico, es una tragedia, Toño. De la penúltima medición a la última, que fue el año pasado, mexicanos con acceso a servicios de salud. Mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud antes de López Obrador, números redondos, eran 18 millones. Hoy, 44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Es decir, el gran triunfo de este gobierno en materia de salud es que 27 millones de mexicanos que antes tenían servicios de salud, hoy no lo tienen. Y los que lo tienen, pues lo tienen ni siquiera a medias, porque no hay medicamentos, las cirugías te las programan para dentro de un año, ya te moriste de aquí a que te la dieron, no hablemos de sus salas de urgencias. Entonces, el gobierno de Morena ha demostrado ser profundamente corrupto, profundamente inepto y además una tercera cosa muy importante, no hay un antónimo tal cual, que es lo contrario a democracia, puede decir la autocracia, el totalitarismo, vamos a decirlo, antidemocracia. Son profundamente antidemocráticos. Es un autoritarismo y una parte dictatorial en la que estamos caminando fuertemente. Está el caso de la reforma judicial, que por cierto, entre paréntesis a lo que estás diciendo y narrando esta descripción tan fuerte, tan grave para el país,
se perdió la gran oportunidad histórica de coyuntura del nearshoring, porque al decir el mundo, en México no hay ninguna certidumbre porque no hay leyes y el gobierno es el primero en que la pisotea, mejor vámonos a otro lado y regresemos a Vietnam, regresemos a Estados Unidos, las empresas que están acá, que lo está aprovechando muy bien Trump. Entonces se perdió la gran oportunidad de que México se convirtiera en la perla mundial por la guerra China-Estados Unidos y aprovechar ese rebote para que México se convirtiera realmente en una enorme superpotencia económica que por culpa de Morena y los dislates de López Obrador y la arrogancia de la actual presidenta, pues simplemente esa posibilidad se ha perdido. Oye, y esta parte, Toño, que dices, reforma judicial, técnicamente, jurídicamente es una reforma. Oye, ya estamos en el primer mes aquí en Chihuahua, ¿eh? Es una... Ya le echaron el ojo. Técnicamente, claro, todos los días. Reforma jurídica, técnica, reforma judicial en la parte técnica y jurídica, pero realmente es un eufemismo. Lo que la reforma judicial fue, y yo lo he dicho tal cual y así lo sostengo, fue un golpe de Estado. Dos poderes, el Ejecutivo, gobierno federal, más la mayoría artificial que tienen en el Congreso de la Unión, se coludieron para destruir, para desaparecer a otro poder. Las cosas hay que decirlas como son. Esto fue un golpe de Estado. Y lo que mencionas de esta gran oportunidad, recordaba ahorita que decías, estas grandes oportunidades perdidas de nuestro país, el daño autoinfligido. Me acordé hace muchos años leí este clásico de Octavio Paz, nuestro premio Nobel de la Literatura, en El laberinto de la soledad. Marca en algún momento la gran oportunidad que perdió en la Segunda Guerra Mundial México de industrializarse, de hacer máquinas para hacer máquinas. Nuestra larga historia, ¿no?, de vender mano de obra barata, de vender chacharitas. Y la oportunidad que tú has señalado, esas oportunidades no están todos los días. Ya se nos fue esta. Esas son de contexto pero mundial. no se dice, porque el referente histórico de la semana pasada, no hablemos de años pasados, ya se perdió por el gran fenómeno de la normalización de los problemas y de los grandes riesgos que está haciendo Morena, ¿no? Fíjate cómo distraen todo. Estamos frente al esquema de Adán Augusto López, un personaje impresentable que a vistas de todo, el concepto de la visibilidad, que es muy, muy de moda en el lenguaje, ¿cómo un sujeto como este es coordinador de un Senado de la República pese a las evidencias de todo lo que hay alrededor a él? Claro, si le jalas el hilo, pues se cae hasta la presidenta, ¿no? ¿Y cómo lo sostienen hasta ahorita? Sí, o sea, están viendo cómo lo destruyen ellos mismos. Porque ellos dicen, porque no es la oposición. Tienen un argumento muy chafa de decir, es que ahora sí los perseguimos. Los perseguimos. No, fueron obligados. ¿A quién? Obligados a investigar y aprender al socio de Adán Augusto, Hernán Bermúdez Requena. Obligados, ¿por qué? Pues por los Guacamaya Leaks, por el barquito que agarraron de Huachicola. Hay informes de inteligencia del propio gobierno, claro, desde el 2020. Pues la verdad es que se vieron obligados ante las circunstancias. Si realmente le quisieran entrar al tema, Adán Augusto ya no sería coordinador de Senado. Ya está en la cárcel. Debería de estar rindiendo su declaración ante la Fiscalía General de la República, porque ellos mismos, y en esta forma y este ejercicio de hacer el spin comunicativo, ya dijo lo que tú decías ahorita. Esta narrativa, el propio Adán Augusto decía, ¿cómo que Calderón no sabía de García Luna? Y ahora dice de su pillazo, de su criminal jefe de la barredora, yo no sabía. No, pero ya se demostró en los audios y que sí, ¿eh? Ya lo único que está salvando este país, porque oposición ustedes pues serán islas muy en el extremo como la tuya, si realmente por convicción es eso, de que pues no hay una situación que te diga, bueno, determinantemente va a haber esto porque va a provocar un golpe de timón que mueve, sacuda a Chihuahua en primer lugar, porque estamos aquí, nuestro interés primario somos nosotros los chihuahuenses, pero el interés primordial pues es todo el país, ¿no? Y que se dé esta situación, imagínense lo que estamos viviendo. Pero bueno, situaciones de comentarios y opiniones. Ayer en esta arena que es el Congreso se desechó precisamente un punto de acuerdo para que se actuara en relación a este personaje siniestro que es Adán Augusto López, porque los de Morena, y no les entiendo a los de Morena,
porque como bien decía la columna de Omnia en nivel de análisis, ¿cómo es posible que salven a un sujeto que está luchando y ha sido el principal provocador, organizador de la guerra sucia contra la presidenta, contra Ariana Montiel, y los arianistas mentados defienden que no se vaya esto, haciendo una complicidad y con una claridad que no se le entiende? ¿Por qué defienden un personaje tan perverso y siniestro? Pues porque la línea viene de Morena y tienen que sujetarse. Y nos llama la atención, Tony, que se lleven entre las patas a Octavio Borunda, de quien se tenía una mediana imagen, y tenga que ser un borreguismo político de votar en favor de esto. Total, que la caja de resonancia del Congreso pide que se investigue este sujeto, pero los de Morena no quieren. Ellos no, pero no se desechó, sí fue aprobado. Ah, sí fue aprobado. Sí, claro que fue aprobado. Morena no dijo nada, como diría el clásico. Ah, no, me estoy refiriendo al bloque de Morena. Callaron como momias. Y se abstuvieron y votaron en contra. A eso me refiero, que los de Morena, concretamente, no votan a favor de algo tan visible, ¿no? Pues dicen que el que calla otorga, y el haber votado este exhorto para exigirle, pedirle al coordinador de los senadores de Morena que se retire de la coordinación, pues es una forma de una complicidad por omisión. Pero eso es político, aparte de ustedes, y es entendible, ¿no, Jorge? Porque ¿qué les va a hacer caso? Y al Congreso de Chihuahua, pues menos. Aunque aquí está su principal interés de relaciones, ¿cómo lo podemos calificar? Usted le pregunté a Andrea Chávez en su momento y dije que no era novia de él. Yo no estoy preguntando cosas privadas ni íntimas, cada quien su vida privada y personal, pero hay un interés extraordinario en la figura de López Obrador, de López, Adán Augusto López, porque tiene fincadas esperanzas en que Andrea Chávez, vamos a ponerlo como su ahijada política, sea gobernador del estado, ¿no? Pues, pero usted no le va a hacer caso. ¿Cuándo mandaron la carta? Ayer aprobamos ¿Y qué dice el contenido? El Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al senador Adán Augusto López Hernández a que solicite licencia para presentarse ante la Fiscalía General de la República y declarar con respecto a el cochinero que trae. Pues se va a pitorrear de su documento. Se puede pitorrear todo lo que sea. Sí. Y le va a hacer así. En lo que podemos hacer desde el Congreso de Chihuahua. Bueno, ¿qué más diera yo, mi querido Toño, ser fiscal general de la República? No, pues es un palero. Señor, yo ya le hubiera iniciado un juicio político ante el Congreso de la Unión. Es un palero. ¿Qué es lo que hace? Y en esto yo lo tengo muy claro desde hace muchos años. En el espacio en el que estás, poner lo mejor de ti, hacer tu mayor esfuerzo en el espacio que estás. Obviamente las posibilidades que pueda tener un diputado local versus un senador de la República o un presidente de la nación pues son muy distintas. Cada quien en el espacio que le corresponde pues tiene que poner su mayor esfuerzo para tratar de hacer de este estado y de este país lo mejor posible para todos. Oye, ya en este aspecto, metiéndonos en la parte interna, intestina de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, en la tersura que ahorita trae, se entiende obviamente por la relación entre ámbitos y más con un hiperpresidencialismo que tiene Morena, más con ya controlar del Poder Judicial a través del segundo piso con Sheinbaum, ha obligado a que el discurso, el trato, la relación del gobierno del Estado con una panista como es Maru Campos modifique esta situación que con López Obrador se hizo muy árida. ¿Eso cómo aterriza para ustedes, que les den línea a ustedes, Jorge, a través de su coordinador, otro gaudinista, que es Alfredo Chávez, de no pegarle mucho al gobierno federal porque afectaría esa relación del gobierno de Chihuahua con la 4T? ¿Cómo viene la línea con ustedes? ¿Cómo la bajan? Digo, para que la gente sepa que ustedes pues son también unos borregos azules, ¿no? De alguna manera. De ninguna manera. No, sí son. No, en lo absoluto, mi querido Toño. Vienes vestido incluso de azul. Eso sí. No, el azul lo guardo no nomás en la ropa, más importante, en mi corazón. Número uno, es el lenguaje coloquial, el tema de que el gobernador da línea a sus diputados. Yo no lo voy a decir. Por supuesto que una fracción del mismo partido que gobierna,
Pues hay, por supuesto, mucha comunicación, por supuesto, hay defensa del gobierno de nuestras propias islas. De eso a una línea ¿Qué han sido como la de ustedes como gobierno un Morena, fracaso en como Chihuahua, como el verdad? antiguo PRI. Ustedes han sido un de ninguna fracaso como manera. gobierno en Chihuahua, ¿verdad? Por supuesto que no. Ah, ¿cómo no? De ninguna manera. Pues ve la percepción de la gente. No estarías, te estás saliendo de la realidad, ¿eh? No, antes estábamos hablando... ¿Cuál autocrítica, Jorge Soto? ¿Vamos a la crítica? No, ¿cuál? Pero estábamos en la línea primero, estábamos en la Ok. línea de que si nos dan línea. No es así, por supuesto que hay mucha comunicación, ¿Cómo no? por supuesto ¿Cómo que hay no? temas Sí comunes. sí les dan línea. Esto se demuestra en los Estamos hechos. en la parte intestina, acuérdate. Esto se demuestra. Ya está Jorge Soto. Iba bien, pero ya se puso el traje de político. Ya estamos perdiendo la... Esto se demuestra en los hechos todos los días. ¿En cuáles hechos? Estamos pidiendo que pida licencia el coordinador. No, eso ya lo pasamos. Bueno, esta es una parte. Estamos en Chihuahua. Por eso. No sirven ni los semáforos en un gobierno incapaz como es el de ustedes. Mira, batallaste para llegar a la entrevista. Este es un gran... Oye, no funciona, ni en la calle funcionan Fíjate ustedes. que sí, había un choque. Les falta en el autocrítica. Teófilo, no, de ninguna manera. Sí, cómo no. Bueno. Puro cebollazo al gobierno. Generalizando. Caen en lo mismo. Pues tú presumes de que eres una voz discordante, disruptiva, Te voy a poner... que está diciendo las cosas y pues, Sí. son paleros del propio gobierno del Estado, ¿no? Somos... La neta, como decía Juan Blanco. Somos del mismo origen partidista, te voy a decir. Retos, problemas siempre hay. Primero, yo creo que este gobierno, el gobierno de la gobernadora Maru Campos, con retos, con problemas, con algunos errores, tiene un gran mérito. Recordemos que este gobierno inició prácticamente quebrado. Por ponerte, ¿Y lo están quebrando más? No. ¿Cómo no? No, los datos... Acaba de salir Granillo que van a pedir otro crédito. No. Tú eres el de presupuesto. No. ¿Sí? Si algo ha sido un éxito en este gobierno, ha sido mejorar las finanzas públicas del Estado. Esto es corroborable, documentado, se puede ver. Pero van a pedir otro dinero prestado. No, lo que se refiere es un crédito de corto plazo, es para cambiar una deuda por otra. Oye, para ya hablaste igual que Claudia Sheinbaum con lo que acabas de criticar de López Obrador. No, sí. En lo absoluto, Toño. Es que hay una deuda, Toño, pero poquita, Toño, poquita. No, este gobierno inició pagando lo mismo que te decía a nivel federal, pagando alrededor del 15% en intereses anuales. De un gobierno de ustedes. Ahorita está al panista, 7. De un gobierno panista. Ahorita está al 7. Se han mejorado las finanzas de manera muy importante. En el pico del pago de intereses en este estado fue por ahí del 2021, de la deuda que venía heredada, pagábamos alrededor de 8,000 millones de pesos. Ahorita estamos con un presupuesto mayor en unos 6,000 millones de pesos, con deuda, con pago de intereses, pero algo sostenible y de mucho mejor estructura financiera que lo que teníamos como recibió este gobierno. Pero en no lo que refieres ahorita, por ejemplo, ¿verdad? en reestructuras financieras, tú has visto, todos sabemos, en los últimos meses las tasas de interés han bajado. ¿Qué te permite? Son las reestructuras que se llaman financieras. Es, si antes pagabas al 10, tú cambias esta deuda porque han bajado las tasas de interés, la misma deuda, pero ahora para pagarla al 7. Eso es justo lo que está haciendo Hacienda. Cuando tienes esta posibilidad de aire, de oxígeno en materia financiera, pues entonces puedes hacer muchas cosas. A mí me consta. ¿Pero no hace nada? No, ha habido ¿Cuáles obras? Obra pública. ¿Cuál? Obra pública hidráulica, transporte público en Juárez. En Juárez. Tú te acordarás, en el 2021. ¿En Juárez todos tienen carro? Juárez era una... No todos tienen carro, si no, no habría necesidad de tener camiones y no habría una queja del transporte público. 84% de la población tiene carro, porque tú compras un carro chueco con $100 y lo dejas tirado ahí. Y el 16% necesita un transporte público digno, justamente lo que se ha hecho. Presumen, porque aparte pues era una consecuencia del gobierno de Corral, el famoso BTR que ustedes están terminando, y presumen obras que no eran ni de ustedes, como el Hospital Ginecológico de Parral, que Corral nunca lo inauguró, y miles de cosas que están pendientes ahí. Y están presumiendo obras que están terminando, que no son de ustedes. Pero entonces habría que dejarlas tiradas, habría que haber dejado a Juárez como en estado de guerra. Tú te acordarás si visitaste Juárez 2020, 2021, íbamos justo a la elección de la gubernatura. Era un desastre, estaba levantado el pavimento, no en una sección, no en dos secciones, toda la ciudad. Ahorita el cambio es radical. ¿Qué hubiéramos esperado? Oye, no es una obra de ustedes.
No, pero Pues es una vinimos salida. a componer el Es desastre. una salida muy cómoda de dejó ustedes, el terminar anterior. lo que hizo alguien como Javier Corral, que ya no lo quieren, aparte de Morena. Tú eres corralista, ¿no? No, yo ¿Cómo soy no? panista. ¿Lo defendiste? Yo soy panista. No, eras corralista. Yo soy panista. Lo defendiste a capa y Yo espada. defiendo causas, No cambien, defiendo no den, ideas no den chaquetazos, y defiendo la verdad. No den chaquetazos. Yo soy panista oficialmente militante desde 1998. Pero defendías a Corral y y yo ahora ni no lo conocía a quieren. Javier Corral. ¿Ahora no lo quieren a Corral? No, yo nunca he defendido a Javier ¿Fuiste Corral. furibundamente defensor de Corral? Defendía en su Ahí está, momento ahí está. una causa. Ahí está. Una causa que era la del combate a la corrupción. Eso porque es una convicción mía, de siempre, la sigue siendo, que a final de cuentas, a mí en lo personal, y yo creo que todos Oye, los no te chihuahuenses, escuchamos me ninguna dejó crítica. muy decepcionado. No te escuchamos ninguna crítica tú tan anticorrupción de este gobierno, por ejemplo, con personajes como Luis Cerrato. Yo trabajaba en gobierno del Estado, yo no era diputado tiene? en Pues ese una opinión como tal. En ese tiempo. Yo no era ¿Qué no se diputado. dejó caer este hombre y se llevó el botín de Chihuahua? Comenta. Yo no lo sé. Yo no lo sé y no tengo forma y no tuve forma. Son nunca de ver tapaderas documentos. ustedes también del gobierno. En lo absoluto. ¿Verdad? En lo absoluto. ¿Qué pasó con Jorge Soto? ¿No? Que muy libertario. Pues es más de lo mismo, ¿no, Tony? De ninguna manera. Mi propia historia, y dependen las responsabilidades que están. Oye, si eres un funcionario de gobierno, tu papel no es estar fiscalizando si no estás en la función pública o en la Auditoría Superior del Estado. En Que de poco sirve, la ¿verdad? primera vez que fui diputado, yo fui presidente de la Comisión de Fiscalización. Nada más el primer año, fueron más de 30 cuentas públicas a las que dimos vistas por la vía administrativa, por la vía penal, por actos de corrupción. No nada más tricolores, no nada más guindas, no más verdes, también azules. Y este gobierno no es corrupto, el gobierno del Estado. Yo no tengo evidencia alguna en este momento de actos de corrupción. Y si la tuviera, puedes estar seguro Es impoluto. que yo iría, por supuesto, con todo lo que tenga, en contra de cualquier Obras acto de corrupción y públicas de que no ha cualquier hecho corrupto. nada. Dicen que hay una serie de tranzas, ahí dicen y comentan, y también vienen en observaciones de auditorías que pues no es un gobierno muy impoluto, ¿no? Fíjate que la Auditoría Superior del Estado es una gran herramienta que no era. Y a mí me tocó precisamente hacer el nuevo diseño de la nueva ley. Le corresponde, por supuesto, a la Auditoría Superior del Estado hacer ese tipo de observaciones. Y como Que es palera del como- gobierno, ¿verdad? No, hay muchas observaciones. y Cuesta mucho la nada más auditoría para observaciones, sacar cositas de cucarachas. No nada más Chiquitas. no nada más observaciones. Esta auditoría, por un andamiaje legal muy diferente que se construyó 2017, 2018, ha acumulado una cantidad de denuncias a funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno, municipal, Menos el estatal, actual. Como siempre pasa, aquí no hay nada, ¿no? por la vía administrativa y por la vía penal, con gente que ha ido a la cárcel, con gente que ha sido inhabilitada. Y esta carrera y esta batalla tiene que seguir dándose todos los días. La corrupción es un gran cáncer, muy arraigado en la cultura política de México, de Chihuahua y de la sociedad en general. Podemos hablar incluso en la iniciativa privada, la Los corrupción corruptores. no es nada más entre Los corruptores. entre funcionarios públicos o políticos. Oye, ¿y por qué no denunciaron a sus anteriores pares que flotaban en la corrupción, ya algunos de ellos ya muertos? No queremos decir los nombres por respeto, y ustedes pues no denunciaron nada. ¿Te refieres a...? Al anterior esquema de diputados y administradores del Congreso del Estado. ¿Algún caso concreto? No, Pues ya no lo sé a qué sabe, caso, pues ¿cuál caso concreto? Pues todos los que estaban ahí, ¿no? pero caso... Jorge Isa, Manuel Soledad, se señalaba a Fernando Álvarez Monge, o sea, pues usted no hace nada, no denuncia. Son tapaderas ustedes de ustedes mismos. Eso está muy claro, ¿no? Jorge Porque luego presumen de mucha No, honestidad y no la tienen. Jorge Isa y Manuel Soledad, ambos fueron investigados, ambos Pero no pasó fallecieron. nada. Por desgraciadamente. eso decía, pero tú me provocaste que dijera los nombres. Fallecieron antes de que se hubiera podido concluir alguna investigación y alguna eventual Pero responsabilidad. estaban totalmente señalados, ¿no? Había, por supuesto, de ¿Y de los dónde demás? surgieron ¿Que investigación. están vivos? ¿Te refieres a...? No, pues ustedes saben. ¿Ya ves? No, es que no Caíste sé. en el tema, Toño, ¿no? No sé en qué Se tapan en unos caso a otros. concreto. Se Yo tapan unos a no he otros. topado a nadie nunca, ¿No? jamás lo voy a hacer. Jamás lo voy a hacer. ¿Lo Jamás lo voy a estás hacer. haciendo? Pero dime algo. Por ejemplo, la corrupción no hay corrupción en el Ayuntamiento de Chihuahua. Probablemente sí, ¿En dónde? no sé.
Probablemente sí, no sé. Pues ahí está, pues hay que señalarlo, ¿no? Porque Si yo estamos en la tengo- vitrina Si yo tuviera histórica, cualquier elemento, estamos en la vitrina histórica, la gente que dice, bueno, estamos a Morena que son hipercorruptos, cínicos, incompetentes. Había un comentario, Jorge, que de una mesa privilegiada de empresarios, que son bien convenencieros, malos de Chihuahua, perdón, no todos, pero la mayoría, y se los he preguntado yo directamente, ¿no? Que le tocan la puerta a la 4T y critican al gobierno del Estado, a Maru, y lo van con Maru y desayunan con ella. Oye, pues ¿qué pasó, no? A final de cuentas, es el dinero. Como dijo un gran constructor, que estábamos en el análisis concienzudo, y para y me dice, espérate, Toño, espérate. Cuando le piden los moches para las obras que con Morena es ¿cuál 10%? Es el 50%, ¿verdad? Se fueron jefes ya. O sea, estábamos con el análisis, Jorge. Y es que acá muy concienzudo, que la curva... Y para mí dice, espérame, no, Toño, no, espérame. Es dinero. Es una lección de dinero y corrupción en 10 segundos. Es dinero. Se tapan unos a otros. Todo se trata de dinero. Y luego el comentario fue en esa mesa de privilegio donde estuve yo por circunstancias de que en Chihuahua somos un rancho grande y que nos conocemos muchos. Sí, ustedes, hablando de López Obrador, y le echaban unas flores tremendas, yo no entendía por qué. Y les hago una pregunta, a ver, vamos a regresarla. ¿Ustedes contratarían para sus empresas, grandes empresarios de Chihuahua, no digo los nombres por respeto, porque no se debe, ¿ustedes contratarían a López Obrador como director de su empresa? Claro que no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si las obras faraónicas se han ido en multiplicación 10 veces el valor. Y hay una cosa muy importante que se comentó periodísticamente y muy modestamente en Omnia, para que tú lo tengas como diputado, Jorge. Y empezó a hacerse, y lo hicimos en su momento como una proyección. Ha sido tanta la corrupción y al vapor el tema de las obras, porque ellos quieren llevarse el crédito histórico. ¿Qué va a pasar cuando hay una conflagración, que Dios quiere y no suceda, en Dos Bocas? Que haya un problema aéreo de navegación, en la inutilidad operativa del AIFA, del aeropuerto que hizo López Obrador al vapor. ¿Y qué va a pasar con el Tren Maya? Que además del crimen mundial, el ecocidio mundial, ya se empezó a descarrilar, pero fue un problema eufemístico de vías. ¿Qué va a pasar cuando esto empieza a tronar y haya tragedias mayúsculas? Porque se nos está olvidando esto, toda la parte material y con ingenieros y una corrupción despiadada, el basalto, por ejemplo, las vías del Tren Maya, en la parte técnica, que hace falta hacer mucho periodismo técnico preventivo. ¿Qué pasa cuando esto truene y vengan tragedias mayúsculas? Fíjate, ¿verdad? Refieres ahorita al aeropuerto, creo ayer. No, las 3 obras. Ayer o antier leí, este es el año que más incidentes aéreos ha habido. Incidentes es posibilidad de algún accidente, creo que 170 eran. Y oye, no ha chocado porque Dios está puesto ahí arriba. Cada vez está peor. El balastro, por ejemplo, a propósito del Tren Maya, hay una llamada por ahí que seguramente escuchaste de uno de los amiguitos de Andy López Beltrán, donde dice, ay, cuando se descarrile vemos, sí. Refiriéndose a la calidad de la porquería de balastro que le estaban vendiendo al Tren Maya para seguir redondeando sus negocios. En esta parte de corrupción hay que saber que la corrupción nos cuesta y la corrupción mata. La corrupción mata. Y sí es el gran cáncer de este país que tenemos que extirpar, no nada más con andamiajes jurídicos, institucionales, sí tienen que ver, y yo creo que en esto probablemente es lo único en lo que podría coincidir con el expresidente Peña. Decía que la corrupción es cultural, no en el sentido de, yo lo pensaría si entendemos a la cultura como lo que hacemos cotidianamente, pues por supuesto que está arraigado, Oye, ¿por qué no mucho en nuestra ¿por qué no sociedad? llevas una iniciativa ahora que están demandando personajes oscuros que no les van a hacer caso? Evidentemente, fue una acción estratégica política de ustedes y es interesante. Hasta ahí. No va a pasar nada. ¿Por qué no denuncian al principal responsable de haber heredado el país, al Morena y a López Obrador, que es el que acabas de decir, Enrique Peña Nieto, que se encuentra jugando golf con muchachas, con chicas hermosas,
gastando todo el dinero que se robó, porque ese sí se lo robó despiadadamente, siendo un inútil y un inepto en la competencia del ejercicio del poder, principio de Peter, que todos lo sabemos. ¿Por qué no hacen un esfuerzo de Chihuahua? ¿No te interesaría un comentario ciudadano para llevarlo a la alta tribuna de Chihuahua? Es una buena idea, probablemente. Abonando al tema, ¿qué pasó con aquella consulta para que el pueblo dijera si querían juzgar o no a los expresidentes? Pues ya no. Una simulación más de Morena. El propio candidato presidencial de Acción Nacional en su momento, incluso políticamente dicen que eso le pudo costar ser presidente de México. Dijo que si él llegaba a ser presidente, no está dentro de sus facultades, pero que si llegaba a ser presidente, él iba a meter a Peña Nieto a Ricardo Anaya a la cárcel. Es interesante lo que acabas de comentar, lo voy a valorar. Él es el culpable. Lo voy a valorar. Y anda jugando golf. Lo voy a valorar. Chicas bellas. Eventualmente lo podríamos hacer eventualmente. Bien. Tal vez. Oye, vas a recibir como encargado del presupuesto el local. ¿De cuánto estamos hablando? El presupuesto para 2025 fue de 107 mil millones de pesos. Todavía no tenemos el proyecto para este año. Yo calculo, por razones inercia histórica, por decirlo así, que a lo mejor esté entre un 6, un 8% más lo que nos presente gobierno del Estado, que tendrá que estarlo haciendo el 30 de noviembre. Estaríamos hablando de 115 millones. Tal vez. ¿Prioridades no tengo el proyecto pastel? todavía. Prioridades, desde mi punto de vista, en lo macro, creo que salud hay que seguir invirtiéndole mucho, sobre todo porque el gobierno federal no está haciendo lo que le toca, entonces tenemos que tapar ese hoyo porque salud pues, es una necesidad primordial. Y le bajaron el los presupuesto chihuahuenses, federal. yo creo que, por ejemplo, en materia de seguridad, y este es un dato muy interesante, durante 10, 15 años los presupuestos de seguridad, no nada más en Chihuahua, en todo el país, suben en promedio alrededor entre un 15 y un 20% anual y los resultados no necesariamente están ahí. Entonces pareciera un incentivo perverso. Pues métele más lana porque hay más problemas, no arreglas el problema, entonces métele más lana para arreglar el problema que no acabas de arreglar, métele más lana. Entonces yo creo que en materia de seguridad hay que seguir invirtiéndole, pero a lo mejor hay que cambiar las prioridades. Ejemplo, se le invierte mucho en equipo y constantemente se dice y estamos diciendo que los policías son mal pagados. Pero lo decimos y no le invertimos a las prestaciones y le van a meter mucho dinero al Centinela, que es un país sin fondo. Esa cosa se tiene que acabar. Y en parte local, muy local, de la ciudad de Chihuahua, lo referiste en algún momento, yo creo que hay una gran deuda para nuestra capital que tiene que ver con ingeniería vial. Estoy hablando de cosas tan básicas como pintura de carriles, actualización de semáforos y todo lo que tiene que ver con señalética. Yo personalmente, y estoy seguro que muchos de mis compañeros diputados van a empujar en esto, para que se le meta una muy buena lana en materia de ingeniería vial. Nuestra capital es una capital dinámica que crece económicamente, que genera empleo y en materia de movilidad. Pero no estás aceptando que es un fracaso, ¿no? Se lo preguntamos a Comado en su momento. Yo creo que es un gran reto que tiene remedio y parte del remedio pasa porque le metamos. Oye, como político, ¿cómo acomodan las palabras? Está interesante. A un fracaso le dices que es un reto, ¿no? Porque la mentada de madre a un gobierno coloquialmente como somos nosotros, los mexicanos y la idiosincrasia, no digamos los chihuahuenses, cuando tú pisas la calle, que vives una vida comunitaria, y no llegas a las citas porque no sirve el semáforo, porque hay un choque y no hay agentes de tránsito más que para morder, es cuando se aparecen la mayoría por las cuotas de lo que tiene que hacer con las mafias adentro de tránsito, que Comado no ha podido con ellas, pues ¿qué pasa? Referiría el tema de fracaso. No hay señalamientos, no hay nada. Yo entiendo, el tema de fracaso es cuando ya llegaste a un lugar en el que ya no puedes hacer nada. Ejemplo, ahí estamos. Si vas, ahí estamos donde dijiste, ahí estamos. Si vas a, no sé, el Mundial de Fútbol, fracaso es no pasaste la segunda ronda. El fracaso de un partido puede ser el fracaso de ese partido. Fracaso del Mundial es que no pases a la segunda ronda. Refiero el tema de movilidad, de ingeniería vial en Chihuahua, no como un fracaso porque no es algo que ya está en piedra y que ya no tenga remedio. Se puede superar. Pero es que y en la parte local no han hecho nada, le tenemos que meter ¿No han hecho dinero, nada? mucho dinero. ¿Tú dónde vives? En el Relis. ¿En dónde? En el Relis, la zona del Relis. ¿Cuánto tardaste Lo para vivo salir todos del los Relis? días. Fíjate que
Y cuando estás atorado en el... Bueno, tú traes chofer porque eres poderoso. No, yo no tengo chofer. Bueno, yo cuando vienes tú... yo no tengo chofer. ¿Qué? No, te lo pongo y lo vivo todos los días. El año pasado, mi niña, la mediana, que es a la que llevo a la escuela, tenía horario a las 8 de la mañana. Para este año, los dos decidimos mejor entrar a las 7, porque entre 7:30 y 8:30 tenemos unos broncones ahí. Yo a las 6:30 que la llevo hago 15 minutos, pero si salgo 20 minutos más tarde, me tardo 30 o 40 minutos. ¿Y eres diputado? Por supuesto. ¿Del partido en el poder? Y es algo a lo que le tenemos que poner mano en este presupuesto. Pero, pues, inicia con un tema de dinero, hay que invertir. Oye. Es una gran deuda, así lo digo y así lo reconozco y también, ¿cómo era el dicho? Con el remedio va el palito, no sé qué. En principio, se le tiene que invertir de manera muy importante en tema de ingeniería. Oye, como panista que eres, ¿por qué un dirigente en Chihuahua, igual que el de Juárez, otro corralista, ¿verdad? El de Juárez, que por dedazo... Eso ya había quedado establecido, Toño. Yo jamás voy a negar mis afinidades ni a mis amigos. Yo nunca fui corralista. Pero le echabas unas Te puedo poner un ejemplo. ¿No? Yo competí en una interna en el 2016. No te dejan llegar, por cierto, nada, ¿verdad? Competí en una interna. La diputación es otra cosa. Competí en una interna en 2016, en una interna de militantes del PAN, y Cintia Chavira, la esposa de Corral, era promotora de mi contrincante interno. Digo, yo no sé de dónde sacas lo corralista. En el Congreso del Estado. Las flores que le echabas. En el Congreso del Estado. Está registrado. En el Congreso del Estado está registrado que quien fue más frontal, no nada más dentro del PAN, de cualquier partido que pongas, y puedes ver cualquier cantidad de intervenciones, en dos casos muy concretos, no estando de acuerdo con el gobernador de entonces, con Corral, fui yo. Uno fue una reforma electoral que promovía con un objetivo clarísimo. Las primarias y la segunda vuelta. Un objetivo clarísimo. Y la otra fue justamente más endeudamiento. En el último como el que tramo, está haciendo este gobierno. En el último tramo de su gobierno. Es muy diferente, ¿eh? Lo de allá, deuda. Lo de allá era tarjeta de crédito. Deuda. No es lo mismo deuda al 15% pagaderos a 2 años que deuda al 7%. Es donde le está pegando Moreno a ustedes, en la deuda y en la inseguridad. En el tema de deuda, y lo digo porque es así, el manejo financiero del estado de Chihuahua es de los grandes éxitos que ha tenido este gobierno. La deuda en tanto monto está bajando desde el día 1. En tanto pagos de intereses está bajando. La deuda y los intereses en proporción al presupuesto estatal es una proporción cada vez mayor. Estamos en un manejo financiero que hacía muchos años no teníamos en Chihuahua. ¿Perfecto? No. Componiendo lo que dejaron los dos gobiernos anteriores, el de Corral y el de Duarte, sí, por supuesto, sin ninguna duda. Oye, hablando de la parte política, ¿tú quieres ser el candidato a la alcaldía de Chihuahua? A mí me encantaría y me honraría mucho poder servir a Chihuahua desde la alcaldía, pero la decisión que yo tomé en 2015 fue servir a Chihuahua, ser servidor público, servir a Chihuahua desde lo público. Por supuesto que me encantaría, por supuesto que me esfuerzo todos los días. ¿Ya levantaste la mano? No nada más para señalar la corrupción, la ineptitud y la antidemocracia del PAN. De Morena, sino también para convertirme en una alternativa para la alcaldía o para alguna otra cosa donde yo pueda servir. Yo no he decidido en mi fuero interno, voy por la alcaldía, si esta es una decisión que yo tomaré en enero, febrero del próximo año, pero en este momento, por supuesto que te digo, ¿me interesa? Sí. ¿Podría ser un muy buen candidato? Sí. ¿Podría ser un muy buen presidente municipal? Por supuesto que sí. Ay, ¿cómo te echas flores? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo primero que uno tiene que hacer cuando se mete en esto y en las posiciones... Alabanza en boca propia. En cualquier... Alabanza en boca propia se convierte en vituperio. No es alabanza, es muy egocéntrico de tu parte, es ¿no? Es un ejercicio interior, Toño, y de responsabilidad también. Alguna vez me platicó mi papá, platicando con un jefe de él, su jefe le preguntó, oye, Jorge, ¿y si hubiera alguien más fregón? Así le dijo, si hubiera alguien más fregón que tú para hacer tu trabajo y fuera tu subordinado, ¿qué harías? Mi papá muy radical le dijo, pues renunciaría. No debería ser para tanto. Cuando digo lo que digo y cómo lo digo, en lo absoluto tiene que ver con soberbia ni tiene que ver con arrogancia, tiene que ver con responsabilidad.
de hacer un ejercicio es, alguna vez le preguntaron a un compañero, oye, ¿para qué quieres ser diputado? Pues, ¿cómo que para qué? Para luego ser presidente municipal. No, hay que saber qué tiene uno, qué es uno, qué tiene que aportar. Y en esta parte, además de capacidad técnica, yo creo, tengo una ventaja y es lo que es, no es alabanza en boca propia. Sí, pero también... Ya lo hiciste. No, también si uno no se echa porras, pues si ni uno se las echa. ¿Qué la humildad? Te voy a decir una... La humildad no te dice como regla que si uno es muy competente te lo diga la gente, no tú. Pero yo estoy diciendo que podría ser un muy buen candidato y podría ser un muy buen presidente municipal. Pues ahí está. Si no pensara eso, pues ni siquiera. Oye, pero no te tiene contemplado en el partido. Por mi no te tiene contemplado, ni siquiera. No lo sé. Le he preguntado a líderes tuyos y hablan de Jáuregui, ahora de Santiago de la Peña, que es priista. Y mañana a lo mejor hablan de alguien más. Y Manque, y Alfredo Chávez, tu jefe gaudinista. Es el jefe del grupo. Es el coordinador de la fracción parlamentaria. Y es el jefe del grupo de ustedes, ¿no? Alfredo Chávez. No tenemos jefe en el grupo de los gaudinistas. ¿O quién es el jefe ahorita? No tenemos jefe en el grupo. Somos una anomalía política, es una especie de cuerpo colegiado. Sí, es una especie de cuerpo Alfredo colegiado. Chávez quiere ser candidato, pero ya él está definiéndose por Jáuregui en la Margarita o por Santiago de la Peña. ¿Y tú por quién? En este momento, y te lo acabo de referir, yo valoraré en enero o febrero del próximo año si yo mismo quiero meterme de tiempo completo a esa Pero te tiene un rezagado, ¿no? Y en este momento... Como que no pelan a Jorge Soto, ¿verdad? Te subestiman. En esta parte... La verdad. Te podría decir con el Porque clásico... la gente va a decir, oye, pues dime la verdad, Te podría decir, con el clásico, yo tengo otros datos. Sí. Y a propósito de ¿Cuáles datos? Si alguien me sobreestima o si alguien me subestima, pues eso está eres medio rebeldón, en la percepción. Eres rebelde. Eso sí, eso sin ninguna duda. Pero rebelde sin causa. Eso es, sin ninguna duda, soy un rebelde y siempre he sido un rebelde ante el status quo, ante el establishment, ante las cosas que no me gustan que pasan en Chihuahua, que no me gustan que pasan en el partido. Pero te disciplinas, ¿no? Como lo hemos dicho a lo largo de la conversación. Me disciplino en algunas cosas en el sentido de entender. Porque no eres suicida político. En el sentido de entender que cuando estás en una organización, cuando estás en un partido, no todas las decisiones se comparten, pero a final de cuentas decides ceder algunas opiniones, algunas cosas que tú crees, alguna ruta que se tiene que seguir, cedes algunas cosas para ir juntos, porque solo en cualquier organización, en una empresa, en los propios medios de comunicación, pues no vas a llegar muy lejos. Tienes que estar acompañado de otras personas y en esto, en el estar acompañado, pues cada uno de los individuos tiene que ceder algunas cosas, sobre todo cuando no es un sistema autocrático, dictatorial. Y a propósito de subestimaciones o sobreestimaciones, en mi propia experiencia, en mi incursión en política, buscando ser diputado en 2016, la interna, se suponía que yo no debía ganar. Yo iba entonces contra un precandidato muy conocido, que tenía el Pony Lara, Roberto el Pony Lara. El Pony Lara, pero ese es diaco. Él ya había sido director de Atención Ciudadana. Oye, no son amigos ustedes y los Yunques. Se suponía... Sí son, ¿verdad? Se suponía que yo no podía ganarle. Y después, ya siendo candidato de Acción Nacional, yo fui contra Maurilio Ochoa, ex canaco, había sido diputado federal, y también se decía que no había forma de que yo pudiera ganar. Pues bueno, oye, aquí hay una cosa muy importante, aquí estamos en la conversación muy meridiana, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo de grupo de los Gaudinis para lo que viene en el 27? Tú tienes que apoyar a Chávez. Chávez, ¿por quién ha dado línea para usted? Porque sí, no hay eso de que son muy democráticos, pues no, ¿verdad? Pues si no se fueran, si no, no serían grupo político. Te dije que somos una especie de anomalía, es realmente los Gaudinis tomamos nuestras decisiones como un cuerpo colegiado. Entonces se van a fragmentar, porque Chávez quiere la alcaldía, tú también la quieres. Seguramente nos pondremos de... ¿Y por dónde se van a ir si no? Nos pondremos de acuerdo. Adelántanos ya. ¿Santiago o Jáuregui o quién? Porque tampoco Alfredo Chávez trae la punta para poder salir adelante en la candidatura, ¿no? Esto lo veremos en su momento. Yo creo... Yo realmente creo, Toño, que el proceso está muy adelantado. Si antes el que se movía no salía en la foto, ahora el que no se mueve no sale en la foto, pero se me hace que se han adelantado demasiado. Oye, están aventándole mucha propaganda de la Peña, ¿no? Santiago. Cada quien hará ¿Por ahí su va? esfuerzo. Yo ¿Sí? no sé. ¿Tú cómo lo ves? No creo.
no creo. ¿No? No lo creo. ¿Te gusta o no te gusta? Es un amigo, es alguien que creo que es un buen funcionario público, le tengo todo mi respeto. Yo creo que estamos todavía muy lejos, y si quieres en términos políticos, en estas contradicciones en el lenguaje que a veces falta mucho, pero no tanto. Yo creo que en este momento, en el estar levantando la mano y vamos y tal, tenemos muchas cosas que resolver antes. Una es, ¿y cuál es la oferta, la propuesta de valor que Acción Nacional, como organización política, tiene para Chihuahua y para México? ¿Cuál? ¿Cuál es? Esa es la que tenemos que definir. No, pero ya como político tú la sabes. No la tenemos perfectamente nítida. Yo tengo gran expectativa de la Asamblea Nacional que tendremos en noviembre para definir algunas cosas en lo personal. ¿Tú eres consejero nacional? No, yo soy consejero estatal. Estatal. Consejero estatal. En lo personal, yo creo que Acción Nacional, a nivel nacional y a nivel local, tiene que definir esta oferta de valor. Desde mi punto de vista, como panista de muchos años y con mis convicciones personales, tiene que hacer el contraste de las cosas importantes en el país. ¿Más Estado o menos Estado? Yo creo que menos Estado. En el PAN decimos, los panistas de veras, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Esto contrasta directamente con la forma de hacer las cosas de Morena. Más Estado o menos Estado para libertad económica, por ejemplo, o en la propiedad. Más sociedad o menos sociedad. Por ejemplo, ellos desaparecieron los organismos autónomos. Nosotros creemos en la existencia de organismos autónomos para dividir el poder. Ellos hablan de redistribución de la riqueza. Nosotros tenemos que definir nítidamente que más que redistribución de riqueza, lo que queremos es ser más ricos, crecer más para que haya más que repartir para toda la sociedad. Estos son el tipo de definiciones ideológicas que yo creo que en Acción Nacional medio se han borrado, medio se han difuminado, en parte por toda una cultura medio estatista de nuestro país, en parte también por ser políticamente correctos, esto que llaman la corrección política. Yo creo que ahorita tenemos que ser mucho más frontales ante la amenaza real que tenemos con un régimen como el de Morena, un régimen de corte socialista, de Foro de Sao Paulo. Pero el PAN en lo que vemos, sondeos, comentarios, actitudes, indiferencia, apatía, todo un conjunto, Jorge, de lo que es la parte social. ¿A ustedes no hay una buena imagen del PAN para la sociedad? Y me llama la atención que en la pregunta que te hago, tú hables de nitidez que todavía no la tienen. O sea, hay que empezar a construir una plataforma de oferta política a los ciudadanos si no saben por dónde van. Pero no saben qué. Eso es lo que tenemos que discutir. Y esto es un gran reto. ¿Pero por qué no saben qué? Pues si están en el poder. Ven, por ejemplo, con el Seguro Social, que van y hacen golondrina de un día, más bien como protagonismo, como tu jefe político de grupo, Alfredo Chávez y los demás, la presidenta del PAN. ¡Ay, el seguro está colapsado! Y se van, quitan su tanichi y se van y se olvidan de una secuencia donde la gente está muriendo, bien lo dijiste hace rato, por una pésima atención de una parte primaria de la vida, la más importante después de la religión de cada quien, que es la salud. Toño, ¿no? Toño, yo... El PAN no sabe qué va a ofrecerle a los chihuahuenses. Ponle, Tony, en la nota. ¿No sabe Jorge Soto qué le van a ofrecer a los chihuahuenses los panistas? ¿Qué pasó, Jorge? Estamos definiéndolo. Yo creo que la Asamblea Nacional... Pero pues si es para ayer. Sí, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. ¿Y para operarlo antier? De acuerdo, absolutamente. Y no saben qué hacer. La parte de oferta política, yo creo que tenemos que tener definiciones mucho más claras y mucho más nítidas. Yo tengo gran expectativa de lo que pase en noviembre en la Asamblea Nacional. Espero, lo deseo que así suceda, que haya una definición nítida, no nada más en las partes ideológicas de cómo tenemos que contrastar con Morena. Una parte muy importante, y cómo va a participar la sociedad adentro del PAN. No los militantes panistas. La sociedad no los quiere ustedes, no los pela. Me refiero a los espacios no hay de un PAN ciudadano, eso es falso. No han permeado ustedes en la sociedad. Vigente, ni la de Chihuahua. Es tan vigente, tan real, como que el día de hoy el gobierno del Estado es presidido por alguien de origen panista. Sí, tan sigue vigente. Porque en su momento se dio, ¿no? Tan sigue ¿no? vigente, tan sigue real, que el Congreso del Estado, la fracción mayoritaria, junto con Morena, somos iguales, es de Acción Nacional. Tan sigue vigente, mermado si quieres, que
en cualquier encuesta la que veas, la oposición real, o por lo menos la simpatía no morenista, no va a otros partidos más. El PAN como partido tiene mucho más simpatizantes antimorena, si quieres, porque es lo que hay en el PAN que cualquier otro partido. Esto bajo ninguna circunstancia significa que no tengamos que movernos muy rápido para hacer una alternativa para pues se ven más lentos, chihuahuenses se y ven para lentos, muchos mexicanos. se ven lentos y sin programa, movilización, recursos si los tienen, quién sabe dónde los estarán ustedes destinando, pero se ven muy lentos, muy ralentizados, es otro vocablo, otro concepto de moda, la visibilidad, la ralentización, No, todo lentos, este tipo de así rollos, como lo dijiste, ¿no? Toño. Así como lo dijiste, lentos. Perdieron ustedes lo más importante que tenían en Chihuahua, que me tocó a mí vivirlo como reportero y periodista, que es la clase media. Ya la perdieron. Habrá que recuperarlo. Tienen que rescatarla. ¿Por qué? Habrá Porque que el gobierno de ustedes pues, no ha sido un gobierno que para la percepción social sea un gobierno de satisfacción, de una complementación de acciones, pues no hay ni una obra, no tiene ni banquetas, el gobierno federal está destruido. Total, la sociedad no tiene gobiernos que valgan la pena. Y si estás hablando del CEN del PAN, acuérdate que Morena los tiene agarrados de donde platicamos una vez y más. Porque quienes dirigen al PAN, yo se lo pregunté directamente a tu presidente, a Romero, son parte del clan inmobiliario, están llenos de tranzas y de señalamientos de corrupción, los tienen diezmados, los tienen agarrados. Fíjate que en esta parte... No hay una dirigencia sana, transparente. ¿Por qué? Pues porque hicieron sus cositas, ¿no? Como luego dicen, hay en diminutivo, ¿no? Siempre que hay una tranza, un comportamiento, se habla en diminutivo. ¿Te has fijado de ese tema? Pero en fin. Yo no lo sé, ¿eh? En esos términos creo. Pues si lo has leído, ¿no? Creo que si realmente tuvieran algo los de Morena, ya estarían, estos que dicen del cártel inmobiliario, ya estarían en la cárcel. Pero en esta parte que te refería a estos contrastes ideológicos, ya los metieron, Jorge, ya los metieron a la cárcel. Hay una, a Von Richter. Hay una segunda parte. Estos panistas extranjeros. Que Acción Nacional tiene que recuperar, y para mí son como mantras en el ejercicio público. Decencia en el servicio público y competencia. Y en esta parte... ¿Y cómo bajas eso para que la sociedad te haga caso? En alguna parte, pues, ¿te voltea a ver? Es que mínimo sé decente, ¿cómo? Mínimo sé competente y con esta oferta de valor que te estoy diciendo. Pero justo en lo que estamos viendo en Morena con su tremenda corrupción, si algo traía Acción Nacional hace algunos años, era la bandera de la honestidad. Y yo digo hace algunos años, oye, es que ya no podemos decir que somos los honestos cuando tenemos el corrupto acá y tuvimos el corrupto acá y tal, que debemos nosotros mismos, y lo digo hace muchos años, limpiar nuestra propia casa antes de que alguien más nos la limpie, es decir, la sociedad con un voto de castigo. El PAN no se tiene que reinventar, tiene que, y no es volver al pasado, es regresar a sus principios más básicos. No se tiene que reinventar. A sus principios. Lo van a relanzar, Eso es lo que tenemos que hacer. No es lo mismo. Pero tienen que ser... No, tendrías que inventar otra cosa. Diferente relanzar concepto. Lo que ya hay. ¿Qué es lo que hay que relanzar? Los conceptos básicos que ha defendido Acción Nacional a lo largo de toda su historia. Un partido democrático, decencia en el servicio público. Decencia es no robes, no seas corrupto. Con los dedazos competencia, en Chihuahua, buenos gobiernos. De los dirigentes. Ampliar las libertades y la posibilidad de la participación política. Esas son palabras huecas, Jorge. Son palabras huecas de tu parte como panista. Son palabras huecas en la medida en que no se hagan estás hablando realidad. De democracia y competencia interna y le dan un dedazo por una persona que ha sido un fracaso en tránsito, que es Comava, que todavía no se va de allá para venirse acá, hacen un dedazo contra un corralista purificado, porque están llenos de esto, como Félix Martínez e Isaac, que son tu competencia, ¿verdad? ¿Cómo se da un dedazo, Toño, cuando hay una convocatoria abierta y cualquier militante panista puede competir? No hubo competencia, Jorge. ¿Por qué no la hubo? Pues por el dedazo. Pero... Cualquier panista cualquier panista oye, 4 o 5 alzaron la mano. Cualquier panista puede haber competido. Le pegaron a Marco Bonilla. ¿Cómo es a Marco Bonilla? Cualquier panista puede haber competido. ¿Cómo es a Marco Bonilla? Creo que ha sido un buen alcalde. Él es el candidato a la gobernatura. Como cualquier gobernante. Creo que ha sido un buen alcalde. Es un tipo muy trabajador. Con una ciudad muy caída, muy tirada, ¿verdad? No lo creo así. Sí creo que en algún momento las prioridades del gobierno municipal fueron unas y ahora hay que cambiar de prioridades.
qué prioridades, desde mi punto de vista, se tienen que vigilar en el último tramo de su administración. Por supuesto, el tema de movilidad, no es nada más de gobierno del Estado. El tema de áreas verdes, parques. Está destruida la ciudad. ¿Estás de acuerdo? Los baches. No destruida. ¿No? Yo conozco ciudades destruidas en este país y tú también, Toño. La verdad es que en Chihuahua, con muchos retos te delante, pegó el término, no, te pegó. Tenemos una hermosa es que no has ido ciudad. a los parques. Fíjate, aún pues tú eres yo mismo te lo estoy diciendo. Eres fifí, no sales yo mismo te lo del estoy búnker del diciendo Congreso. en los retos y en las prioridades que tendrían. No conoces los parques de la crecer, ciudad, ¿verdad? Por supuesto que los conozco. No todos. Están hechos garras. Por eso mismo te estoy diciendo que hay un gran reto en esa parte, porque los conozco. Y creo que en este último tramo hay que meterle a eso. Se ha hecho. Creo que ahorita hay que cambiar de prioridades mucho en el tema de esto que le llamamos obra enterrada. En la parte hidráulica de la ciudad se ha hecho muchísimo y en todo el estado. Y en términos de lo que venga para el 27, por supuesto que yo creo que es un gran activo para Acción Nacional. ¿Es tu gallo? Gobierna la capital, no en este momento, pero no tengo gallo ni gallina en este momento. Pero creo que es un gran activo, creo que es alguien que podemos presumir como funcionario público, con los retos que te estoy diciendo, que yo estoy... Oye, sí yo siento espero, que la por supuesto... sí siento que la gobernadora no lo quiere. Son amigos desde hace muchos años, Sí, fue su coordinador de campaña, fue su director de atención ciudadana. Estás contestando políticamente. Y acuérdate que la conversación es para la gente. Estoy platicando con lo que es evidente. ¿Fue su director de atención ciudadana? Sí. ¿Fue Pues su coordinador de campaña? Sí. ¿Se ven, se abrazan cada vez que se ven? Sí, yo no tengo ninguna otra evidencia pues más. La política es simulación, Jorge, tú lo sabes. Es más, te la pongo más fácil. Hermano, y por atrás, ¡pum! Es más, puñalazo, ¿no? Te la pongo más fácil. En 2021, medio aspiraba yo también a la alcaldía. Y yo sé que la hoy gobernadora, pues, me gustaba más que fuera Marco. Por ser yunque. Son muy cercanos. Por ser yunque. Son amigos. O diaco. Él es de esa Oye, no me línea. contestaste la pregunta. ¿Usted los Gaudinis eran yunques y diacos? ¿Se fragmentaron? No, los Gaudinis originalmente... ¿Ustedes no son diacos? No. Es que no sabemos. No. Pues te lo ¿No digo es lo mismo? claramente. De ninguna manera. No. Gaudinis inició como un grupo juvenil que se llamaba Éntrale. Era el yunque, ¿verdad? Éntrale. De origen. Yo fui fundador y luego se convirtió... en los Gaudinis nos conocen así. No nos pusimos así nosotros, pero a mí me honra mucho que así nos digan. Y dentro de la parte de grupos internos, otra anomalía de nuestro grupo, nosotros no tuvimos un padrino, un senador, un diputado federal que nos llevara. Fue un grupo de jóvenes que coincidimos en el PAN, nos hicimos amigos con una causa que era la de servir a Chihuahua y la de servir a México. Nosotros nunca tuvimos algún gran padrino que nos llevara. En esta parte somos una anomalía, somos distintos. Y en el juego interno, pues a veces competimos contra otros grupos, a veces nos aliamos entre grupos y a veces, como ha sucedido, yo creo desde 2016, nos hemos puesto de acuerdo prácticamente entre todos y esto nos ha traído éxitos en la parte electoral. Bien, bueno, Jorge, hay muchas cosas que platicar en esta primera conversación contigo. Desde luego que has siempre tenido tu relación con lo particular con este medio a través de la cobertura de nuestro compañero Tony Hernández y toda la relación. Hemos leído siempre tus declaraciones, hemos seguido tus participaciones en tribuna, como la que hiciste en esta estrategia política de pedirle a Adán Augusto López que se separe y renuncie para ser investigado, que obviamente no le van a hacer caso, pues es muy claro. Pero en esta primera entrevista me queda claro que hay algunas cosas que hay que seguir platicando contigo y por esta ocasión, en esta amplia conversación contigo, te agradecemos que hayas estado aquí. El agradecido soy... Oye, nos debes muchas, nos debes muchas respuestas más concretas, ¿estás de acuerdo? Probablemente, vuélveme a invitar. Pues de y a lo mejor... Pero ya respóndenos. Y tal vez cerramos más el tema para poder profundizar mucho más en las respuestas. Obviamente, Toño, en el espacio que hemos pues estoy en la política. Pero la pregunta, yo te estoy preguntando porque... Ojalá que podamos tener esta oportunidad. Oye, la con lo que refieres, que podamos tener, a lo mejor, hablamos de muchos temas hoy. No, pues es que era una primera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, encantado. Oye, y tú me adelante, porque aquí la trascendencia del periodismo es que la gente quiere que un medio, en la subjetividad,
es imposible abarcar todo y más en una primera relación de conversación con Omnia como la que tenemos contigo hoy, abarcar todos los temas, pero sí la trascendencia del periodismo y quienes ejercemos este oficio tan bonito y tan maravilloso es que lo que en el entorno ando la gente se pregunta, una la puede canalizar a la persona en el poder, como es este caso tú. ¿Estás de acuerdo? Y es algo que respeto muchísimo. Y la gente quiere, y es algo que quiere repito, más adentro, y es ¿no? algo que yo respeto muchísimo. No en el cliché, Jorge. Son En lo ustedes muy absoluto. buenos y son diputados. En lo absoluto. No, y es ¿verdad? algo que yo respeto muchísimo. Y fíjate, y va para los medios, para el gran trabajo que ustedes hacen. Dicen a la oposición, por ejemplo, ¿y por qué nomás critican a lo que hace mal Morena? ¿Por qué no le aplauden lo que hace bien? No, pues porque para eso están ellos. La oposición está justamente para eso. Eso es lo que enriquece la vida pública. Y es lo mismo para los medios. Yo agradezco mucho el espacio, Toño. No rehuyo a cualquier pregunta. No rehuiste, pero te saliste por tangentes. Es probable en este juego. Jorge Soto, el de la serpentina. Se va así, se va así, se va así. Es probable en estas conversaciones, pero yo estaría encantado de poder tener alguna otra vez este ejercicio y a lo mejor acotar un poquito más los temas, irnos a profundidad. Pero yo agradezco pero ya respóndenos con la verdad. El trabajo que no nos respondas políticamente. ¿Verdad? Siempre van a tener. Y te voy a decir una cosa a propósito de la verdad, Toño, si me lo permites. Yo nunca voy a decir algo que no creo. Me puedo callar algunas verdades, eso sí, pero yo nunca voy a decir ¿Cuáles algo verdades te estás callando? Creo. Algunas, las mismas que tú estás diciendo, de que estabas serpenteando, lo mismo. Pero vamos a tener otra oportunidad. En el éter, Jorge Soto en el éter, el pobre y modesto, ignorante reportero le pregunta y Soto se va al éter, pero bueno, pues es político, pues, ¿qué podemos hacer? De ninguna manera. Uno hace el esfuerzo y le contestan así. Te voy a decir lo que no rehuí de ninguna manera, no serpenteando, no ir para otro lado. ¿Cómo no? La claridad de que Morena es un gobierno profundamente corrupto, profundamente inepto y profundamente antidemocrático. Y el PAN va atrás de Morena. Y el PAN va atrás de Morena. No queremos llegar a eso, por eso tenemos que componernos adentro para tener algo que ofrecer afuera. Muy bien. Y con esto nos quedamos, Jorge. Te agradecemos la conversación, siempre que sea de interés para el objetivo principal, que es quien te está viendo, nos está viendo. Y el compromiso lo hacemos para la siguiente. Oye, cuando ya venga, por cierto, la discusión del presupuesto en todos sus renglones más importantes, para hacer también el ejercicio muy interesante de compararlo con un presupuesto federal que a Chihuahua, y te lo pediría para que si tú lo puedes preparar, el presupuesto y el dinero del gasto del gobierno federal de la 4T para Chihuahua viene de una manera discriminatoria. Estamos platicando el tema de las carreteras, insultante, porque cuando se lo pregunté a los de Morena, como te lo pregunto a ti, a los líderes, a los más importantes, cuando la gente se mata en las carreteras por los baches, esa muerte, haga la conciencia de quién va. Porque sí va, aunque no seamos religiosos o no, se puede hay una parte física en la vida. Se puede deber a alguien. Cuando hablamos de conciencia, escuchaba a don Augusto, por ejemplo, es que tengo la conciencia tranquila. ¿Cuál tranquila? Estimado, pues ni conciencia tiene. Pues no hay. Ahí se acabó la frontera de la conciencia, ¿no? Una cosa es la responsabilidad y otra es la conciencia. Hay gente que tiene conciencia, hay gente que tiene conciencias más laxas y hay gente que no tiene conciencia. No tiene conciencia. Y es cierto, se perdió. ¿Qué debate y discusión iríamos sobre esto? Pero es cierto, y lo que acabas de decir, yo no sé si conciencia. La parte yo decía, por ejemplo, el tema de corrupción, decía, oye, al mismo corrupto en la calle, el niño descalzo, con una ropita, con frío, le pide una ayuda de $1, $2, es el mismo niño que me pide dinero a mí o a ti en la calle, se la pide también al corrupto. ¿Qué conciencia o qué corazón caminamos en la calle puede tener alguno de estos pillos ante eso? Entonces, yo no voy a hablar de, oigan, tengan conciencia, por favor. No, tenemos que dar una batalla política, legal, construir las instituciones que se tengan que construir para quitarnos eso de encima. Con mucho corazón, con mucha cabeza y con todas las ganas de que Chihuahua y nuestro querido México sea un lugar de oportunidades para los que vivimos ahorita y para las generaciones que vienen.
Y viene la madre de todas las batallas, que es el 27. Jorge, comprometidos en esas verdades concretas que todavía no nos quisiste decir, ojalá en el segundo capítulo de la otra entrevista ya puedan decir. Vamos a verlo por el lado amable. Tenemos un buen pretexto para vernos pronto. Ya. Si hubiéramos dicho no, todo, ya no encantados, nos vemos. Encantados, encantados. Y sobre todo usted que siguió esta conversación, le agradecemos como siempre. Saque sus mejores conclusiones y le damos las gracias por su atención.